Oremos. Señor, te damos gracias por este día y también te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de ella, cómo vivir de acuerdo con tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. El pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿verdad? Había sido liberado de la esclavitud. Habían visto las grandes señales que Dios realizó entre el pueblo de Egipto para sacarlos de la esclavitud. Habían visto descender las plagas de ranas, de moscas, habían visto convertirse el agua en sangre, habían visto una multitud de señales que anunciaban, que hacían visible el poder de Dios. Y también, por supuesto, habían visto cómo el mar se abría y ellos pasaban por el medio, ¿verdad? Y después cómo el mar se cerró para que los egipcios ya no pudieran perseguirlos más. Habían visto todas estas maravillas. Pero el hambre es dura. El hambre es dura. Muy pocos estamos listos para aguantarnos el hambre, ¿cierto? Y viendo aquí, por ejemplo, los reyes, pues me doy cuenta de que si no es una fiesta, es otra, ¿verdad? Pero casi siempre hay algo que se esté celebrando y lo que hay es comida. Y me refiero a la comunidad en general, ¿sí? Me refiero a la comunidad en general. El hambre es dura. Algunos de nosotros no estamos acostumbrados a dejar de comer. Más bien al contrario, ¿verdad? Comemos más. Y a veces me asombro ver, ¿verdad?, cómo, por ejemplo, en mi familia, apenas están terminando de desayunar y ya están pensando en el almuerzo, ¿no? Y luego apenas terminan el almuerzo y ya están pensando en la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque el hambre es difícil de soportar. Y aunque podamos haber visto grandes maravillas de parte de Dios en nuestra vida, cuando llega una situación conflictiva de necesidad, de escasez en la familia o en nuestro grupo, entonces como que se nos olvidan todas esas cosas, ¿no? Se nos olvidan todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de los años. Y entonces a veces actuamos como actuó el pueblo de Israel. ¿Qué empieza a decir el pueblo de Israel allí? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Se acuerdan? Añoranzas. Dicen, allá en Egipto no nos faltaba. Lo que se les olvidó fue la premisa. Allá en Egipto eran esclavos. Sí, había abundancia para comer, ¿verdad? Había muchas cosas allí, pan, ollas de carne, en fin, podían saciarse, pero se les había olvidado que allí eran esclavos. Ese es el asunto, hermanos, hermanas, de nosotros como cristianos. Dios nos saca de la esclavitud. De la esclavitud, dice Pablo, del pecado. Porque cuando uno se somete a alguien, es esclavo de ello, dice Pablo allí en Romanos, ¿verdad? Si cometemos pecado, si nos sometemos al pecado, entonces somos esclavos del pecado. Hace tiempo
yo fui a visitar a podríamos decir un joven, más o menos 42 años. Lo fui a visitar al hospital. Estaba este joven tendido en la cama, no podía ni siquiera levantar una mano, no podía moverse. En la posición en la que lo dejaban, allí se quedaba, porque él ya no tenía la fortaleza en los músculos para poder moverse. Así que empecé a platicar con él, y entonces su hermana me dio el diagnóstico y comencé a leer así rápidamente. El diagnóstico era etilismo crónico. Creo que ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? El etilismo crónico. En otras palabras, era un alcohólico, pero ya su organismo estaba tremendamente afectado, de tal forma que ya no tenía ni siquiera la fortaleza para sostenerse, para sostener alguna cosa. Todo su organismo ya estaba completamente debilitado, estaba entrando en esa etapa crítica donde sus órganos iban a dejar de funcionar. Y yo le pregunté a la familia, pues, ¿qué ha pasado con él? No, pastor, es que desde que era un adolescente comenzó a beber. Y bebió, y bebió, y bebió. Y ahora sí, bebió hasta su muerte, porque ya no salió del hospital. 2 días después, este muchacho falleció. 40 y tantos años, no más de 42 años. ¿Se imaginan todo lo que bebió durante ese tiempo? Cuando te sometes al pecado, te conviertes en esclavo del pecado. Y podemos decir esto de muchos otros detalles, ¿no? De muchas otras cosas, no solamente el alcoholismo. Podemos hablar de la envidia, podemos hablar, ¿verdad?, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, como dice Pablo. Podemos estar sometidos a todo eso. Hay personas, hombres y mujeres, que no soportan no decir, aunque esta es una doble negación, no soportan no decir un chisme. ¿Cierto? No lo soportan. Tienen que sacarlo, tienen que decirlo. Y esas personas están sometidas al pecado. Hay otras personas que están sometidas a los pleitos. Hay personas que simplemente por cualquier cosa arman una bronca. No importa qué cosa sea, no importa si fue un detallito, tienen que armar un pleito. Cuando están sometidos al pecado, son esclavos del pecado. Y uno puede decir, pues qué rico, ¿verdad? Pues así, mira, yo disfruto. Cada vez que me meto en una bronca, en una pelea, en un pleito, yo me siento como que soy más grande, ¿no? Más poderoso. Cada vez que digo un chisme, digo, mira, y ya se extendió. Y entonces yo soy quien recibe toda la satisfacción de eso, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Pero cuando el Señor libera al pueblo, cuando el Señor hace maravillas en nuestras vidas, cuando el Señor hace milagros en nuestra vida, cuando el Señor verdaderamente nos libera de esa esclavitud, entonces como que queremos regresar la vista atrás y añorar todo eso que antes teníamos, entre comillas. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Estamos aquí en el desierto,
Ya son 2 meses, ya hemos estado aquí y mira nada más, no tenemos para comer, no tenemos para esto, no hemos comido carne en quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Ay, estábamos mejor en Egipto. Se les olvida que en Egipto eran esclavos. Y entonces empiezan estas murmuraciones. Pues dice Moisés, ¿quién los sacó de Egipto? ¿Yo? ¿Cómo? Quien los sacó de Egipto fue Dios. Dios hizo todas las maravillas. Dios hizo todos los milagros. Dios hizo todas las cosas necesarias para sacarlos de la esclavitud. Dice Moisés, contra mí no murmuran. Contra mí no. ¿Contra quién murmuran? Es contra Dios. ¿Yo quién soy? No soy nadie. Pero, dice Moisés, después de que el Señor le habla, ¿verdad? Yo les voy a dar pan del cielo. Yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo va a salir, va a recoger, va a hacer todo. ¿Por qué? ¿Saben ustedes cuál es el mayor de los problemas para nosotros como creyentes? El mayor de los problemas para nosotros como creyentes es saber esperar. Saber esperar. Sí, miren, si ustedes me acompañan allí a Éxodo 16. En el versículo 1 nos dice cuánto tiempo había pasado de la liberación de Israel de Egipto hasta ese momento que estaban llegando a Elim. Perdón, al desierto de Sin. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1 mes y medio, ¿verdad? De acuerdo con nuestro calendario es 1 mes y medio. 15 días del segundo mes. Ya llevan, digamos, por decirlo así, 30, 45 días. 45 días liberados. Pero se cansan, se cansaron, se empezaron a desesperar, empezaron a añorar, como dice allí el versículo 3, empezaron a añorar lo que tenían en Egipto. Y eso es lo más difícil para cualquier creyente, saber esperar, saber esperar. Pero como el pueblo no supo, empezó a murmurar. Dios les dice, está bien, cállense ya, les voy a dar pan del cielo, van a comer hasta que se sacien, van a tener carne, van a ver otras veces las maravillas que hace Dios. ¿Sí? Pero exactamente, hermanos, cuando somos esclavos del pecado y estamos sometidos y de pronto somos liberados por Dios, como que empezamos a llorar todo aquello que habíamos dejado atrás, ¿no? Yo he escuchado a varios cristianos que se han convertido y me han dicho, ay pastor, me iba mejor cuando estaba yo en el mundo. Me iba mucho mejor cuando estaba yo allá. Ahora que estoy aquí, híjole, miren, pasa esto, pasa aquello, pasa por aquí, pasa por allá, ya no veo la mía, pastor. Sí, efectivamente. Pero algo que hay que recordar siempre, hermanos, es que Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y puede haber escasez, es cierto, de muchas cosas. Pero siempre será mejor. Siempre será mejor. ¿Por qué? Simplemente porque de pronto un día el Señor va a venir y va a derramar, como dice aquí, pan del cielo. Va a suplir nuestras necesidades de acuerdo con su bondad
de acuerdo con su generosidad, de acuerdo con lo que Dios es, con lo que Dios tiene. Y recuerdan una cosa curiosa, es que cuando estamos sometidos al pecado, todos decimos, pues qué suave, aquí está a todo dar, de aquí no me muevo. Pero cuando Dios nos abre los ojos, cuando Dios nos libera, cuando Dios nos saca de la esclavitud del pecado, decimos, ay, ¿dónde estaba yo? Metido en un pozo cenagoso. Y aquí déjenme contarles la historia de este convertido, que él había andado en la filosofía, en todas las diferentes tipos de filosofías que hay alrededor del mundo, y entonces dice, miren, a mí me pasó como si yo estuviera en un pozo con el lodo hasta el cuello, y cada vez hundiéndome más, ¿no? Y de pronto vi como que pasó por allí un señor en una actitud muy espiritual, así, ¿verdad? Con unos bigotes muy largos, con un sombrerito medio chistoso, y entonces pasó por allí y le dije, maestro, ayúdame. Y le dijo Confucio, si hubieras seguido mis enseñanzas, no estarías allí. Y se siguió de largo. Y yo hundiéndome más cada día, y el lodo llegándome aquí a la barbilla, y de pronto pasa un señor en una actitud espiritual así, muy casi levitando, ¿verdad? Así, y de pronto yo volteo y le digo, Señor, pues ayúdame, sácame de aquí. Y me dijo, mira, eso donde estás no es ninguna cosa real, todo es pura sombra, todo es pura imaginación. Así que no está verdaderamente allí. Y se fue. Y de pronto pasó por allí un varón con las manos heridas, sangrantes, su cabeza sangrante, sus pies heridos, lastimados. Y entonces yo dije, si los otros no me ayudaron, este que está peor que yo, menos. Pero dije, pues es mi último recurso, tal vez. Y volteé y le dije, Señor, si puedes ayudar. Entonces él se volteó, me tendió la mano y me sacó de allí. Esa es la liberación que Dios hace en nuestras vidas. Cuando estamos sometidos al pecado, somos esclavos del pecado. Y Dios, cuando nos saca, también se ocupa, hermanos, hermanas, se ocupa de toda nuestra vida. No solamente de nuestra salvación espiritual, sino de toda nuestra vida. Y nos da a comer algo que tal vez ni siquiera en toda la extensión de los 430 años que los israelitas se pasaron allí en Egipto, ¿verdad?, nunca habían visto. ¿Ustedes saben más o menos lo que significa maná? Es una pregunta. Significa, ¿qué es esto? Porque jamás en su vida los israelitas lo habían visto. Cae la escarcha, la ven, está allí, ¿verdad? La empiezan y se preguntan, maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en muchas ocasiones, cuando Dios hace sus milagros en nuestra vida, después que nos ha liberado, nos preguntamos, caray, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo no me imaginaba nada de esto. Pero es la bendición que Dios derrama precisamente cuando más lo necesitamos. Dios nos da de acuerdo con su bondad, de acuerdo con su generosidad. Aquí, en este pasaje de Éxodo, dijo que les iba a hacer llover pan del cielo. Y efectivamente, eso fue
lo que los israelitas recibieron. Ustedes saben, si seguimos leyendo el Éxodo, que una de las cosas que los israelitas debían guardar en el arca del pacto es un tanto de ese maná. Pero lo curioso, hermanos, ¿saben qué es lo curioso? Que los israelitas tenían que recoger su porción diaria. Nada más, lo suficiente para que ellos comieran durante ese día. Si recogían más o lo guardaban para el siguiente día, ese maná se echaba a perder. Otro detalle curioso. Pero los viernes los israelitas podían recoger una doble porción para el sábado, porque el sábado, de acuerdo con lo que dice la Escritura, no caería maná. Y estas son las cosas milagrosas que hace el Señor. Si yo lo guardo para el siguiente día, se echa a perder. Pero si es para el día del Señor, permanece. No se corrompe, no se echa a perder. Son cosas extraordinarias que Dios hizo. Y hay cosas extraordinarias que Dios puede seguir haciendo en nuestra vida. Así que yo les invito simplemente, hermanas, cuando ustedes volteen para atrás y digan, mira, nada más de todo lo que me estoy perdiendo por estar aquí. Mira todo lo que ¿qué tenía yo? ¿Qué no teníamos nosotros? ¿Qué no tenía yo? Bueno, cuando lleguen a ustedes esas añoranzas, simplemente piensen en que el Señor, de una forma o de otra, los ha liberado del pecado y está acompañándolos en su jornada y estará proveyendo para sus necesidades. Pan del cielo. A nosotros el Señor Jesucristo también dice el Señor: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él es también ese pan que nos da vida a nosotros. Y por eso en esta mañana que estamos festejando 126 años de existencia aquí en Los Reyes, ¿verdad? Tenemos que estar pensando en todo aquello que Dios ha hecho con esta congregación. Sí, ustedes dicen, bueno, pero pues yo soy como que más para acá, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la fecha en que se data la existencia y por qué de nuestra congregación. ¿Qué año, hermanos? 1888. 1888. Pero esa es la fecha en la que se hizo la compra del terreno de allá enfrente, de lo que ahora es San Francisco número 9. Pero para que hubiera una compra, tuvo que haber ya una congregación. Así que tal vez la congregación de los Reyes vaya un poco más allá atrás de 1888. Y podríamos decir, solamente tendríamos que recordar lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo, durante todos estos años que Dios le ha permitido la existencia a esta congregación aquí en Los Reyes. ¿Suplió sus necesidades? ¿Las ha suplido el Señor de esta congregación? Yo creo que sí. Si no hubiera sido así, hermanos, esta congregación no existiría.
Si no hubiera sido así, ustedes no estarían aquí. Si no hubiera sido así, estaríamos haciendo cualquier otra cosa, menos estando aquí. Así que pensemos, si el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado, entonces ahora tendremos que aprender a vivir como personas libres. Y eso implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios nuestro Señor, dejando atrás figuradamente las ollas de carne, el hastiarnos de pan allá en Egipto, porque se puede hacer, pero pensando siempre en que Dios está haciendo llover pan del cielo para nosotros. Oremos. Señor, te agradecemos por la liberación de tu pueblo, porque has sacado, Señor, a muchas personas de la esclavitud del pecado también aquí en los Reyes. Gracias, Señor, porque eso es testimonio. Esas personas son testimonio de las maravillas que tú puedes hacer en la vida y actualmente. Ahora, Señor, solamente te suplicamos que tú nos sigas acompañando, que sigas, Señor, fortaleciendo a las nuevas generaciones, a los que vendrán después de nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor, a nuestros nietos, a nuestras nietas, a todos aquellos, oh Dios, que estarán siendo parte de tu pueblo aquí en los Reyes. Sigue acompañándolos, sigue, Señor, haciendo llover pan del cielo para ellos también. Y que aunque a veces sea difícil la jornada, aunque a veces, Señor, se pueda padecer o sufrir, siempre estaremos seguros de que es una jornada que nos lleva a la libertad y a una tierra que fluye leche y miel. Y Señor, te lo pedimos, te pedimos que así sea, que cada uno de nosotros lo pueda recordar, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a todos los que quieran hacerlo así, a que vengan aquí al reclinatorio, podamos hacer esta oración de rededicación de nuestras vidas al Señor, que con esta oración también podamos consagrar nuestra vida a Dios. Vamos a los que quieran hacerlo, los que no pueden permanecer allí en sus lugares, pero les invito a que los que están en sus lugares vamos a estar de pie reverentemente y hacemos esta oración que dice así: Dios y Señor nuestro, te damos gracias por estar con esta iglesia durante estos 126 años. Gracias por acompañar, sostener y formar a los pioneros de nuestra historia
en una comunidad de fe. Gracias por los años de trabajo, sustento y esfuerzo, por el perdón de los pecadores y la sanidad de los corazones quebrantados. Gracias por tu Espíritu que impulsó a hombres y mujeres a través de cuya fe, amor y servicio se ha derramado bendición a esta iglesia y comunidad. Señor, te damos gracias y oramos para que tu nombre sea glorificado. Gracias por todos los hombres y mujeres que respondieron a tu llamado para ser de buen testimonio en la oficina, el taller, la escuela, la política o el hogar. Señor, te damos gracias y oramos para que tu reino se establezca en esta tierra, que se haga tu voluntad en el cielo, así en la tierra. Te agradecemos por quienes hoy sirven en esta congregación como mujeres, o en la escuela dominical, en los cultos, en la música, en la limpieza, en la administración y en todas las otras tareas que se necesitan. Y por todas las personas que algunas veces llegan gozosos, otras tristes, unas más llorosos o felices, y algunas veces rotos o completos, pero siempre dependiendo de tu gracia y misericordia como miembros del cuerpo de Cristo. Señor, acabamos de llegar y te agradecemos en el nombre de Cristo nuestro Señor y de la vida de Cristo. Y ahora, Señor, nos comprometemos a lo que tú harás en el futuro de acuerdo con tu voluntad. Señor, por tu naturaleza aceptamos el llamado y el desafío para los espíritus de la comunidad, a quienes están encadenados al pecado y quienes están en búsqueda de sacar de su situación. Señor, tú nos has colocado en una comunidad donde la gente necesita saber de tu amor y escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Señor, aceptamos el reto, pero te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y así vamos a cantar al Cristo vivo sirvo. Pueden regresar a sus lugares.